pasamos a un tema que genera mucha preocupación, al mismo tiempo que valoramos lo que es el aporte de la ciencia, de los investigadores, en este caso del CONICET, porque a partir de estos estudios se ha detectado la presencia de microplásticos en la atmósfera de la Antártida. Y esto, por supuesto, bueno, no se había detectado hasta el momento y es un hallazgo que, por un lado, como decíamos, ¿no?, es un aporte y al mismo tiempo es un tema que genera preocupación. Por eso estamos en contacto con el doctor Lucas Rodríguez Pirani, que es del CONICET, para que nos cuente un poco de qué se trata y los resultados de esta investigación. Doctor, gracias por atendernos. Hola, hola Sandra, ¿cómo estás? Sandra, ¿no? Sí, Sandra. Y ¿Todo bueno, bien? un tema que nos preocupa porque hasta el momento, digamos, se habían hecho estudios fundamentalmente más ligados a lo que era a lo que es la contaminación de las aguas. Sí, los estudios de microplásticos en general en el medio ambiente están más focalizados en el ambiente marino y los Claro. sedimentos. Ya hace varios años se están focalizando en el aire, o sea, en la atmósfera, digamos. Y principalmente en la Antártida había muy poquitos estudios donde focalizaban el foco de esta contaminación en el aire. Eh, sí, básicamente muy pocos. Y este es un trabajo, bueno, interdisciplinario en el que participan varios investigadores. Sí, sí, es largo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero te puedo Sí. comentar, sí. Sí, comentame Es, porque nos interesa mucho saber, en principio, cómo es la dinámica de quienes investigan en la Antártida, porque me imagino que no claro. debe ser sencillo. Sí, las investigaciones en Antártida están centralizadas, digamos, manejadas por el plan, por la Dirección Nacional de la Antártida, que dependen de Cancillería, digamos. Claro, Y todos los veranos se focalizan en las campañas antárticas de verano, ¿sí? Después se hacen actividades científicas durante todo el año, pero en claro. el verano es el fuerte, digamos, porque es el fuerte de poder acceder a la Antártida también, ¿no? Bueno, por Y- supuesto que para investigar la presencia es inevitable, pero este no debe ser el principal factor. También está la cuestión de la pesca y del turismo, ¿no?, que está haciendo un impacto o teniendo un impacto en la zona. Sí, la contaminación en la Antártida en general y principalmente los microplásticos pueden deberse a diferentes fuentes. Principalmente el turismo tiene mucha implicancia porque hay mucho turismo en Antártida, principalmente en el verano. La pesca, por supuesto, las actividades científicas en la Antártida, generalmente en toda la Antártida y en la península antártica, que es donde Argentina mayormente reclama soberanía. Y también están los transportes de largo alcance por corrientes oceánicas, que eso está bastante estudiado, y por corrientes atmosféricas, que es donde nosotros nos focalizamos en el estudio, básicamente. Sí, tener bastantes fuentes o focos de posible contaminación en Antártida. No es un lugar aislado del planeta como alguno puede llegar a creer y que no hay nada de contaminación. Claro, y como se creía hasta hace poco, o quizás hasta hace poco lo era, pero bueno, estamos en un mundo mucho más habitado, ¿no? Sí, 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 como te digo, el tema del plástico ya es no diría un viejo conocido, ¿no? Pero ya la gente empieza a tomar conciencia de que el plástico hay que reciclarlo. Bueno, está el tema del reciclado en general de los residuos plásticos, del orgánico. Ya la contaminación plástica viene siendo foco no tanto digamos, de las actividades científicas, pero de organismos internacionales también. ¿Y Y en qué se este caso puede los hacer? microplásticos, Claro, sí, sí. los microplásticos provienen mayormente de estos plásticos más grandes que se van fragmentando en fragmentos cada vez más chiquitos hasta las dimensiones del microplástico. Hoy en la comunidad científica se acepta que el microplástico son fragmentos por debajo de los 5 milímetros. Y por el lavado de ropa, también hay mucha contaminación de fibras por lavado de ropa. Millones de fibras se drenan al medio ambiente por las plantas de tratamientos de aguas residuales. De hecho, en el estudio nosotros el 80% de los microplásticos que encontramos son microfibras, de hecho. ¿Y qué es lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, el turismo o la pesca. eh, ¿Pueden intentar evitar, digamos, de alguna manera que su paso
deje esta secuela o es imposible pensarlo? Y hoy hay organismos internacionales como la ONU. De hecho, hasta hace poquito hubo una convención en Corea del Sur donde se está tratando de establecer un tratado sobre plásticos, Mm, mayormente orientado a esto, a que haya políticas internacionales para mitigar de alguna forma o disminuir, no sé si los usos del plástico, pero para una forma de ordenar eh, el tratado de esos residuos. Hoy, para que tenga una idea, anualmente se fabrican unos 430 millones de toneladas de plástico, anualmente, claro. y de las Y cuales el principal problema es que muchos de esos plásticos son de un solo uso. O sea, se usan una vez y se tiran, como una botella de gaseosa, por ejemplo. claro, Olvidarte. Entonces, hay que empezar a ver esas cuestiones, cómo los países tratan sus residuos, porque muchos países directamente pagan para que los residuos se los lleven a otros países sin hacerse cargo de sus propios residuos. Bueno, ahí el mundo está discutiendo un poco esto y esperemos que se pueda avanzar. Hay muchos sí. intereses económicos atrás de esto también, Sí, entonces, esperemos que estas discusiones lleguen a buen puerto antes de que nos tapen los plásticos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos decías plásticos y no pensamos en lo textil. Sin embargo, o sea, generalmente uno piensa en las botellas de plástico, todo eso. Sin embargo, no, esto que no, decías de sí. las fibras, De hecho, es nosotros encontramos claro, si te cuento un poquito del proyecto y del monitoreo. Esto nace más o menos en el 2022. El proyecto es interdisciplinario, nace principalmente de Gabriel Silvestri, que es del CIMA, del Centro de Investigaciones sí, del Mar y la Atmósfera de la UBA, que le plantea al Instituto Antártico el uso de unos muestreadores pasivos para monitorear en la atmósfera y en la Antártida. El Instituto Antártico, principalmente a la cabeza de Cristian Bodopides, que es el jefe del área de analítica ahí en el instituto, lo toman y lo ejecutan en el 2022 y se instalan en la base Carlini básicamente 3 puntos de monitoreo. En esos puntos de monitoreo mayormente se encontraron en un monitoreo anual, que esto es un poco el estudio pionero, es que se hizo por primera vez un monitoreo continuo anual y que se sigue haciendo, porque el proyecto está apuntado más a mediano plazo a poder monitorear a lo largo del tiempo los microplásticos, tanto en esa base de Carlini como en diferentes bases del sector antártico argentino, que es donde el Instituto Antártico tiene injerencia, digamos, donde se reclama soberanía básicamente, pero mayormente se encontraron fibras de origen textil, claro. celulosa, poliéster. La celulosa es un componente natural, pero la industria lo toma, lo modifica químicamente, le agrega aditivos, pigmentos, para hacer, por ejemplo, prendas de vestir. Pero también se encontraron poliésteres, poliamidas, la poliamida muy ligado a la pesca también, a las redes de A las pesca y demás, redes. pero también muy ligado a la industria textil. De hecho, mayormente creemos que las fibras que encontramos provienen de esa contaminación, digamos, industrial o, bueno, desechos del hombre, digamos.